Bienvenidos a un nuevo vídeo. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy. Espero que estén listos porque les traigo un tema que, créanme, los va a dejar con la boca abierta. Hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las revelaciones, específicamente, las de la madre de Can Yaman. Sí, la mamá de nuestro galán turco favorito. Y no solo eso, porque el título del vídeo lo dice todo. Impactante, la madre de Can Yaman revela: amo la vida en la oscuridad. No te lo pierdas. Ya sé, la intriga es tremenda, ¿verdad? ¿Qué significa eso de amo la vida en la oscuridad? ¿Qué esconde la madre de Can Yaman? ¿Qué secretos nos va a revelar? Prepárense para descubrirlo porque les aseguro que este vídeo está cargado de información jugosa, de emociones y de sorpresas. Así que sin más preámbulos, comencemos. Antes de que avancemos, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, suscríbanse al canal y activen la campanita de notificaciones. Así no se perderán ninguno de los vídeos que subo, porque siempre estoy al tanto de lo más candente del mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestros ídolos turcos. Y si ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Ahora sí, a lo que vinimos. Para entender la frase amo la vida en la oscuridad, tenemos que remontarnos un poco en el tiempo y, más importante aún, conocer a Gulden Yaman, la madre de Can. Gulden es una mujer discreta, reservada, pero a la vez muy presente en la vida de su famoso hijo. A menudo se la ve en las redes sociales de Can, apoyándolo en sus proyectos, acompañándolo en eventos, y por supuesto cuidándolo con ese cariño de madre que todos conocemos. Pero, ¿qué implica la vida en la oscuridad? No se preocupen, no estamos hablando de ningún complot misterioso ni de un giro oscuro en la vida de Can Yaman. Lo que Gulden quiere decir, en realidad, es algo mucho más profundo y personal. Se refiere a ese espacio de intimidad, de silencio, de reflexión que todos necesitamos en algún momento de nuestras vidas. Es ese momento en el que nos desconectamos del ruido del mundo, de las expectativas ajenas, y nos conectamos con nosotros mismos. Para Gulden, la oscuridad es ese refugio, ese lugar seguro donde puede ser ella misma, donde puede explorar sus emociones, sus pensamientos sin juicios ni presiones. Es el lugar donde encuentra la paz, la inspiración y la fuerza para seguir adelante. Imaginen por un momento la vida de la madre de una estrella internacional. Es todo menos tranquila. Siempre hay reflectores, entrevistas, viajes, compromisos. Es un mundo muy exigente, muy público. Así que buscar ese espacio de intimidad, de oscuridad, es fundamental para mantener el equilibrio emocional y la salud mental. Y es aquí donde entra en juego Can Yaman. Como todos sabemos, Can es un hombre muy apegado a su familia, especialmente a su madre. Gulden es su confidente, su apoyo incondicional, su mayor fan. La relación entre ambos es preciosa y muy cercana. Así que es lógico pensar que la oscuridad de Gulden también influye en la vida de Can. Él, a su manera, también busca esos momentos de introspección, esos espacios de silencio donde recargar energías y conectarse consigo mismo. ¿Y cómo se manifiesta esto en la vida de Can? Bueno, si analizamos su trayectoria, su personalidad y sus decisiones, podemos ver algunos ejemplos. Primero, su discreción. A pesar de ser una estrella de talla mundial, Can siempre ha sido muy cuidadoso con su vida privada. No le gusta exponerse demasiado, prefiere mantener ciertos aspectos de su vida fuera del alcance de los focos. Esta actitud refleja, en parte, esa necesidad de oscuridad, de proteger su intimidad. Es como si Can, consciente de la vorágine de la fama y la atención mediática, hubiera construido un escudo invisible alrededor de su vida personal. Un escudo que le permite preservar su esencia, sus valores y su bienestar emocional. Segundo, su elección de proyectos. Can no se deja llevar por la fama ni por las tendencias. Prefiere elegir proyectos que le apasionen, que le representen un desafío artístico, y que le permitan crecer como actor. No le importa el dinero ni la popularidad desmedida. Quiere hacer lo que le gusta, lo que le hace feliz, y eso implica, en cierta medida, alejarse de las propuestas más comerciales y buscar proyectos más auténticos. Este enfoque selectivo, esta búsqueda de la calidad por encima de la cantidad, es un reflejo de su necesidad de autenticidad y de su deseo de mantener el control sobre su carrera. No se trata simplemente de ser famoso, sino de ser un artista que se siente realizado y que se mantiene fiel a sus convicciones.
Tercero, su relación con sus fans. Khan es muy agradecido con sus fans, pero también establece límites. No se deja absorber por la locura de la fama. No se obsesiona con las redes sociales ni con las opiniones ajenas. Sabe que el cariño de sus fans es importante, pero también sabe que su bienestar emocional es lo más importante. Y esto claramente se relaciona con su necesidad de oscuridad, de tener ese espacio personal para respirar y sentirse pleno. Esta actitud equilibrada, esta capacidad de mantener una sana distancia con la fama y la atención mediática, es admirable. Le permite disfrutar del apoyo de sus fans sin perder su identidad ni su equilibrio emocional. Pero la frase de Gulden, amo la vida en la oscuridad, también tiene otra dimensión. Se refiere a la capacidad de apreciar la belleza en la simpleza, en lo cotidiano, en los pequeños detalles que a menudo pasamos por alto. Es saber encontrar la felicidad en el presente, en el momento, sin preocuparse demasiado por el futuro ni lamentarse por el pasado. Es vivir intensamente con gratitud, valorando cada instante. Imaginemos a Gulden en su vida diaria. Puede ser que disfrute de un buen libro en la tranquilidad de su hogar, de una conversación profunda con sus seres queridos, de un paseo por la naturaleza. Son esos momentos aparentemente insignificantes los que le aportan mayor felicidad y bienestar. Son esos instantes de oscuridad los que le permiten recargar energías y afrontar los retos de la vida con optimismo y serenidad. Quizás para Gulden la oscuridad sea la calma que precede a la tormenta, el silencio que precede a la música, el espacio que permite que florezcan las emociones y los pensamientos más profundos. Y esto sin duda es un ejemplo para todos nosotros. En un mundo tan acelerado, tan lleno de distracciones, es fácil perder el rumbo, olvidarnos de lo que realmente importa. Es importante de vez en cuando detenernos, respirar y buscar nuestra propia oscuridad. Ese espacio donde podemos ser nosotros mismos, donde podemos encontrar la paz y la felicidad que tanto necesitamos. Es un recordatorio de que la vida no se trata solo de logros y de éxitos externos, sino también de la conexión con uno mismo, con nuestros valores y con aquello que nos hace sentir plenos. Así que, ¿podemos aprender de la madre de Khan Yaman? Primero, a valorar la intimidad y la privacidad. A no dejarnos consumir por las expectativas externas. A buscar nuestro propio refugio, nuestro propio espacio de silencio. A menudo en la sociedad actual, se nos impulsa a compartirlo todo, a exponer nuestra vida al mundo. Pero Gulden nos recuerda que la intimidad es un tesoro, un espacio sagrado que debemos proteger. Es en ese espacio donde podemos ser auténticos, donde podemos recargarnos y donde podemos encontrar la fuerza para enfrentar los desafíos de la vida. Segundo, a apreciar la belleza en las pequeñas cosas. A vivir el presente con gratitud. A encontrar la felicidad en la simpleza. Vivimos en una sociedad que nos empuja constantemente a buscar más, a aspirar a más, a alcanzar metas cada vez más ambiciosas. Pero Gulden nos invita a detenernos y a apreciar lo que ya tenemos, a disfrutar de los pequeños placeres de la vida, a encontrar la felicidad en el día a día. Es un recordatorio de que la verdadera felicidad no reside en las posesiones materiales ni en el reconocimiento externo, sino en la capacidad de apreciar la belleza que nos rodea y de vivir el presente con gratitud. Tercero, a rodearnos de personas que nos apoyen incondicionalmente como Gulden lo hace con Khan. La familia, los amigos, las personas que nos aman y nos aceptan tal como somos, son un tesoro invaluable. Son ellos quienes nos brindan apoyo incondicional, quienes nos escuchan sin juzgarnos, quienes nos animan a seguir adelante incluso cuando las cosas se ponen difíciles. Gulden, con su ejemplo, nos demuestra la importancia de cultivar relaciones sanas y de rodearnos de personas que nos impulsen a crecer y a ser mejores. En definitiva, la frase amo la vida en la oscuridad es mucho más que una simple declaración. Es una filosofía de vida, una invitación a la introspección, a la autenticidad, a la búsqueda de la felicidad interior. Y es un mensaje muy valioso, especialmente en estos tiempos de tanto ruido y confusión. Nos recuerda la importancia de desconectarnos del mundo exterior, de conectar con nosotros mismos, de encontrar nuestro propio equilibrio y de valorar la belleza que nos rodea. Pero profundicemos un poco más en la vida de Gulden Yaman y cómo esta filosofía se ha manifestado en su día a día. ¿Qué tipo de oscuridad busca esta mujer que ha criado a una estrella internacional? ¿Cómo se protege del huracán de la fama que rodea a su hijo? Es probable que Gulden, al igual que muchas madres de celebridades, se sienta a menudo expuesta, bajo constante observación.
Los paparazzis, las entrevistas, las redes sociales, todo contribuye a crear una sensación de exposición continua. Por eso, la oscuridad para Gulden podría ser el santuario de su hogar, un espacio donde puede relajarse, donde puede ser ella misma sin la presión de tener que mantener una imagen pública perfecta. Quizás su oscuridad se encuentre en la lectura, en la meditación, en el contacto con la naturaleza. Son actividades que le permiten desconectar del ruido del mundo y conectar con su interior, encontrar la paz y la serenidad que necesita para afrontar los desafíos de su día a día. Es probable que Gulden sea una mujer muy reflexiva, que se tome el tiempo para pensar en sus valores, en sus prioridades, en lo que realmente le importa en la vida. La oscuridad de Gulden también podría ser el tiempo que dedica a sus relaciones personales, a sus amigos y familiares. Son ellos quienes le brindan apoyo incondicional, quienes la conocen de verdad, quienes la aceptan tal como es. Es en esas relaciones donde encuentra la autenticidad, donde puede ser vulnerable y donde puede sentirse verdaderamente feliz. Es importante destacar que la oscuridad no es sinónimo de aislamiento ni de tristeza. Al contrario, es un espacio de recarga, de renovación, de conexión con uno mismo. Es el lugar donde encontramos la fuerza y la inspiración para afrontar los retos de la vida con optimismo y valentía. Es el lugar donde podemos ser verdaderamente nosotros mismos, sin máscaras ni pretensiones. ¿Y cómo ha influido esta filosofía en la vida de Can Yaman? La relación entre madre e hijo es, sin duda, un factor clave en la personalidad y en las decisiones de Can. Gulden, con su ejemplo y con sus palabras, le ha enseñado a valorar la intimidad, a buscar el equilibrio, a encontrar la felicidad en la simpleza. Es probable que Can, desde muy joven, haya aprendido a proteger su vida privada, a no dejarse consumir por la fama. Gulden, consciente de los peligros de la exposición mediática, le ha inculcado la importancia de mantener los pies en la tierra, de no perder su esencia, de priorizar su bienestar emocional. La elección de proyectos de Can, como ya mencionamos, es otro ejemplo de cómo la oscuridad de Gulden ha influido en su vida. Can no se deja llevar por las propuestas más lucrativas, sino que elige aquellos proyectos que le apasionan, que le representan un desafío artístico. Es una forma de mantener el control sobre su carrera, de no perder su autenticidad y de seguir creciendo como actor. La relación de Can con sus fans también refleja esta influencia. Can agradece el apoyo de sus fans, pero también establece límites, no se deja absorber por la locura de la fama. Sabe que su bienestar emocional es lo más importante, y que debe proteger su intimidad. Es una forma de honrar la filosofía de su madre, de vivir de acuerdo con sus valores y de encontrar el equilibrio en su vida. Pero la oscuridad de Gulden no solo ha influido en la vida de Can, sino que también puede ser una inspiración para todos nosotros. En un mundo donde la exposición mediática es cada vez más común, donde se nos anima a compartirlo todo, la filosofía de Gulden es un recordatorio de la importancia de la intimidad, de la autenticidad y de la búsqueda de la felicidad interior. Nos invita a reflexionar sobre nuestra propia vida, a preguntarnos qué es lo que realmente nos importa, a buscar nuestro propio refugio, nuestro propio espacio de silencio. Nos invita a valorar la belleza en las pequeñas cosas, a vivir el presente con gratitud y a rodearnos de personas que nos apoyen incondicionalmente. En resumen, la oscuridad de Gulden Yaman es una invitación a la introspección, a la autenticidad y a la búsqueda de la felicidad interior. Es una filosofía de vida que nos anima a buscar el equilibrio, a valorar la intimidad y a encontrar la paz en nuestro interior. Es un ejemplo para todos nosotros, una lección que podemos aplicar en nuestra vida diaria para vivir de forma más plena y auténtica. Volviendo a la frase inicial, amo la vida en la oscuridad, es fácil entenderla ahora con mayor profundidad. No es una declaración oscura ni misteriosa, sino una celebración de la intimidad, de la autenticidad y de la conexión con uno mismo. Es un recordatorio de que la verdadera felicidad no reside en la fama, en el dinero ni en el reconocimiento externo, sino en la capacidad de apreciar la belleza que nos rodea y de vivir el presente con gratitud. Y para aquellos que son nuevos en el canal, les reitero la invitación a suscribirse y activar la campanita de notificaciones. No se pierdan mis próximos vídeos, donde seguiré explorando el fascinante mundo de las celebridades turcas y de otros temas de interés. Y para los que ya son parte de esta comunidad, muchas gracias por su apoyo. Son lo máximo. Así que, ¿qué les pareció el vídeo, amigos? Espero que les haya gustado, y que les haya inspirado tanto como a mí. Me encantaría leer sus comentarios, sus reflexiones,
sus propias experiencias sobre cómo buscan su oscuridad en la vida. No olviden dejar su me gusta si les gustó el vídeo y compartirlo con sus amigos y familiares. Y por supuesto suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que la vida los llene de oscuridad, en el mejor sentido de la palabra. Chao, chao.